Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les habla y les saluda con el gusto de siempre su amiga y de verdad compañera de estas tardes de jueves, Elsa Viviana Peralta Hernández, para platicar nuevamente de estos temas que nos apasionan, que tienen que ver con derechos humanos, particularmente derecho de acceso a la información, protección de datos personales, temas relacionados con esto y también muchas cuestiones de género y el papel que desempeñan o desarrollan las mujeres en los muchos ámbitos que la vida pública genera. Particularmente, el día de hoy, aparte de saludarlos con el gusto de siempre y cada día más, el día de hoy tenemos una invitada muy especial para platicar del desempeño y ese papel que juegan las mujeres, particularmente en la administración pública. Ella es una experta en el tema. Mi admiración por ella, es una maestra a quien yo le he aprendido muchísimo. Somos compañeras de una institución a la que admiramos y queremos mucho y le debemos también mucho, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, del cual ahora ella ocupa un cargo muy importante que enseguida voy a mencionarles, y que además quiero contarles, entre paréntesis, que tuve el honor de ser precursora junto con ella, que realmente ella es quien ha impulsado estos temas en esta institución, pues tener por primera vez una coordinación o una comisión de género en esta institución, porque ella es una persona muy comprometida con estos temas, muy conocedora también de ellos y sobre todo de alzar la voz para poder reconocer muchas problemáticas que particularmente en la administración pública y ella como politóloga pues impulsa desde su trinchera. Me da muchísimo gusto y es un honor para mí presentar a mi querida amiga Gloria Luz Alejandre Ramírez. Ella es la vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, algo también de destacar. Es vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad, profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora nacional, SNI del CONACYT, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, promotora y responsable del seminario temático Género, Poder y Espacio Público en la UACM, profesora investigadora responsable del proyecto Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Permítanme ustedes. Investigadora, les decía, profesora investigadora responsable del proyecto Políticas Públicas con Perspectiva de Género federales y locales del 2012 al 2018, profesora investigadora integrante del proyecto Fortalecimiento de la Política Institucional de Prevención y Atención y Sanción de la Violencia de Género en 4 instituciones de educación superior, por esto auspiciado por CONACYT, y también profesora investigadora integrante del proyecto de Evaluación de Políticas Públicas de la Ciudad de México, entre muchas otras otros proyectos. Investigadora invitada y participante de los proyectos PAPIT y PAPIME, centrados en las condiciones de las mujeres en la administración pública, y aquí el por qué también la estamos invitando, y el avance hacia la consolidación de igualdad de géneros desarrollados en la UNAM, y muchas otras más que el tiempo no nos lo permitiría, porque su experiencia es muy amplia. Ha sido ponente, organizadora, comentarista, presentadora y moderadora en múltiples foros nacionales e internacionales, pero sobre todo quiero destacar una excelente compañera, y les decía, con otras compañeras también muy inquietas del Instituto Nacional de Administración Pública, del cual honrosamente somos egresadas y ella también es catedrática ahí. Impulsamos lo que fue por primera vez en una institución, pues un tanto patriarcal, hay que decirlo. Impulsamos por primera vez una comisión de género
que no existía y ahora, bueno, pues ella es vicepresidenta, ocupando también un espacio muy importante, siendo importante destacar que en el INAP la mujer ha tenido una participación de liderazgo, pero también muy reducida. Cosa que actualmente pues se ha roto un poco esa brecha de género y tenemos más asociadas mujeres que hombres y se ha impulsado mucho en las últimas administraciones este tema. Es un gusto para mí haber participado con ella y le doy la más cordial bienvenida, maestra Gloria Luz. Qué gusto que estés aquí con nosotros en este día. Maestra, ¿estás por ahí? Queridísima, queridísima maestra Elsa Viviana Peralta, querida amiga, colega, amiga de diferentes espacios y diferentes conversatorios, espacios académicos, espacios de, también, ¿por qué no decirlo?, de lucha por y para las mujeres. Y estoy muy, muy honrada de que me hayas invitado a tu espacio, a La Lupa, y con esta te agradezco muchísimo la generosidad de tu presentación. Y efectivamente hemos hecho un trabajo juntas de manera muy, muy, muy cercana y con mucha convicción por favorecer los espacios para las mujeres en la administración pública. Y sin duda el Instituto Nacional de Administración Pública ha sido un espacio que nos ha dado esa oportunidad de participar directamente en trabajos, pues tanto de la comisión, comité de género, que en un momento impulsamos la maestra Elsa Viviana Peralta y aquí su servidora, y también la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del mismo Instituto Nacional de Administración Pública. Entonces tenemos ya una trayectoria en conjunto que, pues, que Cierto. nos coloca en esta, pues en este espacio de apertura, en este espacio de encuentros, en este espacio de darle la oportunidad a las mujeres de que también tengan un protagonismo que bien se merecen. Y te agradezco muchísimo que hayas hecho la mención. Sí, soy la vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, la primera vicepresidenta en 66 años de vida del Así INAP. es. Entonces, aquí Eso estoy a tus quería que tú lo órdenes para destacaras, quería que empezar, para tú lo platicar. destacaras exactamente. La primera vicepresidenta en esta historia de Muchas gracias. 66 años, que no ha sido fácil. Perdóname que te interrumpa, pero quería que tú destacaras ese punto. Así es, y sí, muy honrada de ser la primera vicepresidenta del INAH. Qué bueno, Muy maestra. honrada. Pues bienvenida, para Y mí estoy a también tus es un órdenes porque honor. Sí, perdón, dime. adelante. Muchas Ah, gracias. gracias. No, gracias, perdón. ¿Sí me escuchas bien? ¿Sí nos escuchamos bien? ¿Sí? Sí, Ah, sí, perfecto. sí, sí, yo te escucho muy bien. Muchas gracias. Esta tecnología ya ves que ayuda mucho y nos ha contextualizado muy bien y nos ha acercado en la distancia, pero de repente también nos falla y de repente también nos juega pasadas medio desagradables, pero aquí estamos. Cualquier falla, pues tú me avisas, ¿sí? Aquí seguimos. Pues eso quería que destacaras porque me parece que puede ser el punto de Gracias. partida, gracias. Me parece que puede ser, y no porque sea lo más relevante de tu trayectoria tiene muchísimas cosas que destacar. Pero particularmente quisiera destacarlo en esta tarde para nuestro programa, porque para mí sería el punto de partida de lo que vamos a platicar hoy, que nuestro tema tuviste a bien señalarlo o nombrarlo como mujeres en la administración pública. Y es que resulta que en los últimos años el papel que ha jugado la mujer pues ha sido más protagónico en muchas ámbitos, particularmente de la administración pública. Sin embargo, no ha sido fácil y yo siempre he dicho que no deberíamos tener que estar destacando que somos las primeras mujeres en algo, porque debería de ser común que hubiera espacios ocupados por hombres y mujeres, ¿verdad? Sin embargo, no es así y en los últimos años no ha sido así. Entonces, yo quisiera que comenzáramos por ahí nuestra charla de esta tarde para que nos platicaras a qué se ha enfrentado la mujer en la administración pública, en este ejercicio de administración pública, empezando por el papel que juega
sus procesos de designación, los retos que se han tenido que enfrentar, obviamente las barreras que se han tenido que brincar, las paredes que se han tenido que derrumbar para todos estos procesos en los que la mujer se ha comenzado de unos años para acá a destacar en la administración pública. Platícanos un poquito, con base también en tu experiencia, que es muy vasta y muy rica, ¿qué es lo que nos puedes decir en este contexto? Y bienvenida una vez más, Gloria Luz, será un honor y un gusto platicar contigo esta tarde. Muchísimas gracias, maestra Liliana. Pues el papel de la mujer en la administración pública pareciera que los tendríamos que centrar en el siglo XXI, pareciera, pero nosotros tendríamos que poner un signo de interrogación durante el siglo XIX y el siglo XX, que nos quedaría un tanto lejano, pero hay que traerlo al presente, porque la participación de las mujeres dentro de los espacios públicos tiene una serie de aristas y una serie de constantes que fueron invisibilizadas o que en su momento no se dieron a conocer precisamente porque si bien no se mencionaba en aquel entonces la persistencia, existencia y consistencia de un sistema patriarcal, pues siempre ha prevalecido, ¿no? Entonces, la presencia de las mujeres en el espacio público es una presencia constante, pero limitada, derivada de una existencia de un sistema que de manera lamentable nos ha llegado a un segundo plano de la existencia. Si nosotros pensáramos en nuestro siglo XIX, en el México del proceso de la independencia, pues nosotros tendríamos que poner a la luz pues las mujeres que participaron de la gesta heroica de la independencia y que yo lo digo así y muchas de mis colegas feministas lo hemos dicho, que nos dieron matria, ¿no? Porque siempre destacamos a los hombres que nos dieron patria y libertad, pero tenemos mujeres que participan codo con los hombres que construyen la nación y que son mujeres que están construyendo la nación mexicana, entre ellas, pues, y las que más destacamos son a doña Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario, a Gertrudis Bocanegra, a la Güera Rodríguez, y poco tiempo después, más adelante, podemos hablar de las literatas como Laurana Rice, podemos hablar como de otras grandes mujeres que participaron en gobiernos muy importantes como Laura Méndez de Cuenca, que es una mujer espléndida y espectacular en un trabajo político administrativo que ella hace durante el porfiriato. Podemos hablar de Carmen Cerdán, podemos hablar de Elvia Carrillo Puerto, podemos hablar sin duda de otras tantas mujeres que nos han dado, que han estado y que nos han dado presencia en el espacio público. Amalia Castillo González de Castillo Ledón, o sea, mujeres que han estado en la diplomacia. Si estamos en un momento más reciente, pues podemos hablar de Rosario Brin, podemos hablar de Rosaluz Alegría, que fue la primera secretaria de Estado. Entonces tenemos mujeres a lo largo de la historia que han hecho presencia en el espacio público, pero que no se les ha dado el papel fundamental en términos de construcción de esa presencia de las mujeres en el espacio. A nosotros se nos da mayor presencia en el espacio público a partir de que se logra el voto ciudadano de las mujeres en el año de 1953. Es donde pareciera que de repente las mujeres aparecen de la nada y entonces pueden votar, cuando hay toda una lucha previa de trabajo puesto en las sufragistas mexicanas que buscan de manera recurrente que ese espacio se ha concedido, y pues, es una palabra tremenda decir que no se ha concedido porque parece como si lo estuviéramos casi rogando que se nos otorgara el derecho al voto, y no se puede hablar de un otorgamiento porque es un derecho humano que nos corresponde como ciudadanas mexicanas. La cuestión es aquí que el reconocimiento de ciudadanía a las mujeres mexicanas pues se va a dar hasta ese 1953, pero tampoco podemos dejar de lado, insisto, esta lucha, porque hay una lucha sufragista
machista puesta en el año de 1916 con los primeros congresos feministas de Yucatán. Y eso nos remitiría en buena medida a poco más de un siglo, poco más de 100 años de ese trabajo puesto en los congresos feministas de Yucatán. Entonces hay una lucha muy consciente de las mujeres mexicanas del finales del siglo XIX y principios del siglo XX en favor de consolidar la ciudadanía de las mujeres mexicanas. Y eso es un primer aspecto muy importante porque estamos puestas en el espacio público, pero no hay reconocimiento. Y ese recurrente no reconocimiento viene de la mano o viene acompañado de esa recurrente presencia de un sistema patriarcal de opresión y de discriminación que obliga a las mujeres a que se releguen, que se replieguen al espacio privado. Pero las mujeres en el espacio público mexicano han estado, incluso si nosotros hablamos las postrimerías del siglo XIX, nosotros ya encontramos mujeres que están trabajando y que están trabajando dentro de los espacios institucionales. Y hay que decirlo de esta forma, todas las maestras de las primarias, las maestras de los preescolares, las maestras de niveles secundarias, pues son profesoras que están trabajando para el Estado mexicano. Entonces, estamos hablando de mujeres en un espacio público, si bien es un espacio destinado a la educación, que es un espacio de alto reconocimiento y que se asocia de manera recurrente a los espacios educativos donde se desempeñan las mujeres como maestras o como profesoras, como una réplica del cuidado hacia los hijos. Pero debemos tener muy en cuenta que es un espacio público. O sea, el ser profesora, el ser maestra, el ser académica está inserto en el espacio público, no está inserto en un espacio de reclusión. Entonces, las mujeres en el espacio público están presentes, pero no gozan de un reconocimiento, y del reconocimiento del cual no se goza es del reconocimiento como ciudadanas mexicanas que se dará hasta el 1953. Sin dejar de lado Gloria, esto que ya mencioné de los primeros congresos feministas y posteriormente del reconocimiento hacia finales de los años 40 del derecho al voto solamente a nivel municipal, y será hasta el 1953 que tendremos el derecho al voto a nivel federal. Sí, te oye, escucho. maestra, te quiero interrumpir para hacerte, o sea, muy, muy buena introducción. Te quiero hacer esta pregunta para ir adentrándonos aún más en nuestro tema. A propósito de los procesos de designación y los llamados techos de cristal. Si, como bien dices tú, ha habido muchas mujeres destacadas a lo largo de la historia, si siempre hemos estado en la lucha, si hemos compartido el espacio público desde muchas trincheras, y particularmente aquellas que se nos delegaron por ser mujeres, y en ellas también destacamos, y te puedo poner ejemplos de las soldaderas, las mismas mujeres que impulsaron la independencia, las obreras cuando la Segunda Guerra Mundial, en fin, si siempre hemos estado en esta lucha, ¿a qué se debe que no logremos llegar a espacios de decisión? Bien. Eh, Mira, muy pertinente tu pregunta, porque las mujeres, si bien estamos ocupando los espacios públicos y estamos en diferentes terrenos, existen dos elementos que desde el planteamiento teórico son conocidos. Uno, el techo de cristal, y el otro, el denominado el piso pegajoso. Resulta que derivado de este sistema patriarcal de discriminación y de opresión que está instalado desde hace poco más de 5,000 años, en el cual hay una prevalencia y una supremacía de los hombres con relación a las mujeres, y donde los hombres hacen eh, eh, pues un énfasis explícito y extremo de esta misoginia y de este machismo, que por un lado la misoginia va a establecer condiciones
de desprecio hacia las mujeres. Ese es uno de los aspectos centrales de la misoginia. Y del machismo, pues esta expresión de la superioridad de los hombres con relación a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y esta misoginia y machismo en conjunto, pues pueden llevar a grados extremos de violencia, que puede empezar desde una violencia que aparentemente puede ser minúscula, que pudiera ser desde un desplante en términos de despreciar la presencia de las mujeres en el espacio, o de no darle la palabra, o de suprimirle la palabra, o de hacer como de que no existe, o de ofenderla, o de tratarla con cierta burla, etcétera, hasta los tremendos grados de violencia que pueden llevar hasta un feminicidio. Entonces tenemos que asentar dos cuestiones. Existe un sistema patriarcal de opresión, está basado en la misoginia y el machismo, y en condiciones de violencia que van desde las llamadas violencias sutiles, puestas en las violencias de naturaleza simbólica, porque pasa por los rasgos de violencia psicológica, de violencia sutil, como se alude, y que pasan también por los niveles de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, y hasta llegar al grado máximo de violencia que puede ser el feminicidio. Entonces, en los espacios públicos, las mujeres nos enfrentamos a estas situaciones, y en los espacios institucionales también, porque esta condición del sistema patriarcal va a estar inserto en todos los espacios, desde el espacio familiar, el espacio educativo, el espacio religioso, el espacio institucional, va a estar presente. Cuando las mujeres logramos insertarnos en algún espacio, o procuramos insertarnos más allá en un espacio de toma de decisiones, nos vamos a volver a enfrentar ese mismo sistema patriarcal de dominación. La cuestión es de que el sistema empieza a operar o a funcionar pues desde el ámbito familiar, pero también en el ámbito institucional se reproduce. O sea, la violencia que se vive en los espacios institucionales también se vive en otros espacios conocidos. Ya insertas en un espacio de toma de decisiones, se empieza a manifestar el llamado techo de cristal, y los sistemas de opresión masculina empiezan a impedir que las mujeres asciendan, impedir que las mujeres ocupen ciertos rangos de toma de decisiones, impedir que destaquen, impedir que estén en mismas condiciones de circunstancias o de igualdad de condiciones que los hombres. Hay un estudio muy bueno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado en el año de 2018, que alude justamente a las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la administración pública, y lo que encuentra como parte de los resultados de este estudio es que en la mayoría de las instituciones que están ahí revisadas, que si no mal recuerdo son cerca de 55 instituciones las que revisa la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que encuentra es que a partir de cierto nivel, a partir de jefaturas de área y direcciones de área, son los últimos niveles a los cuales logra ascender una mujer. Más allá, es decir, si quisieran escalar hacia una secretaría de Estado o una subsecretaría, por decir algo, empiezan a encontrar límites, ¿no? Y son límites relacionados con estas lógicas de no pasarán, ¿no? No pasarán, no ascenderán más allá de una jefatura de departamento, no ascenderán más allá de una subdirección, no ascenderán más allá de una dirección, y eso ya es mucho para el entramado del sistema patriarcal, ¿no? O para la presencia masculina, que una mujer llegue a una competencia de ese nivel. Y lo otro que va a consignar el estudio es que las tomas de decisiones están en los hombres, pero quienes ejecutan, ahora sí, discúlpame la expresión, quienes arrastran el lápiz, o quienes arrastramos el lápiz para que se cumplan las decisiones, son las mujeres, las que están en los niveles de jefatura de departamento, de asistentes
o de subdirectoras. Sí es. Bueno, entonces lo que nos encontramos es un techo de cristal. Eso es decir, las mujeres no pueden ascender más allá independientemente de sus habilidades, capacidades, condiciones, estudios, no se les permite avanzar más allá porque hay un pacto, esto que se llama un pacto patriarcal, muchas veces no dicho o no nada, que impide esos ascensos o que limita los ascensos. Fíjate que acabas de tocar un punto que hace poco causó mucha polémica. Para muchas de nosotras es comprensible, entendible y además vivible el pacto patriarcal. ¿Podrías brevemente, haciendo un paréntesis, explicarnos en qué consiste ese pacto patriarcal? Sí, mira, la frase el pacto patriarcal viene de varios estudios teóricos y filosóficos muy profundos, entre ellos un trabajo de Celia Amorós. Ella tiene un libro de los años 90 que se llama Hacia una crítica a la razón patriarcal. Y ella ahí tiene muy bien claro y consignado que lo que se genera entre los hombres es un pacto que pareciera ser un pacto de caballeros, pero es un pacto entre hombres, es decir, un pacto masculino, un pacto entre hombres que se consideran entre sí iguales y que no van a permitir en esa lógica del pacto patriarcal la posibilidad de que alguna mujer en primera forme parte del pacto, porque el pacto es entre hombres. Y es un pacto que en el momento en que se establece, lo que está de por medio es favorecer las condiciones para los hombres. Los hombres por sí mismos tienen una connotación de prevalencia, de prerrogativas asociadas a condiciones de derecho que les han sido dadas, concedidas por el hecho de ser hombres. Si nosotros nos remitimos hacia el año de 1789 con la Revolución Francesa y explicamos aquello de los derechos del hombre y del ciudadano, pues sí, exclusivamente se destinaron los derechos del hombre y del ciudadano, porque no se abrieron condiciones de derechos para las mujeres y las ciudadanas. Y ahí Olimpia de Gouges, hacia el año de 1791, hará explícito esa confrontación contra los grandes ilustrados del siglo XVIII francés, para decirles, bueno, ustedes hablan de unos derechos del hombre y del ciudadano, pero no hablamos de unos derechos de la mujer y la ciudadana, y entonces ella coloca una serie de elementos alusivos a los derechos de las mujeres y las ciudadanas, y por ello morirá en la guillotina, será guillotinada. Entonces, esos elementos del pacto entre hombres, del pacto entre caballeros, garantiza estas prerrogativas que entre los mismos hombres se han dado y que entre los mismos hombres se cubren, entre los mismos hombres se protegen, entre los mismos hombres se acompañan. Y mientras existan esas prerrogativas en condiciones tanto de derecho, pero también en condiciones sutiles, pues entonces el pacto patriarcal prevalece. Por eso es tan, digamos, tan preocupante que cuando una mujer es agredida en el espacio público o cuando es agredida en su intimidad o cuando sabemos de violaciones tumultuarias, y pues en la Ciudad de México y en el país pues hemos sabido de situaciones así y en otros países también hemos sabido de estas situaciones, por ejemplo, el caso de España con la manada, en México con el caso de los porquis, o sea, de hombres que abusan de una mujer, que la violan de manera tumultuaria y ninguno dice absolutamente nada. O sea, ninguno se indigna ante el acto cruel de una violación tumultuaria. Y el pacto se cierra entre ellos, pues es un pacto entre hombres, porque ninguno hablará en contra del otro. Y entonces el pacto al estar cerrado entre hombres es un pacto que queda entre ellos, independientemente de la circunstancia y de las condiciones
en las que quede la víctima, ese grupo de individuos estará, digamos que, ligado por un pacto que, si bien pareciera que no está escrito, es un pacto que se genera entre ellos. Y es tremendamente difícil romper con ese pacto si los hombres no rompen con él. Por eso cuando se alude a romper el pacto o que se rompa el pacto patriarcal, pues uno de los hombres tiene que romper con el pacto porque de otra forma prevalece el pacto y prevalece normalmente en contra de las mujeres o y sin duda, en atentar contra su dignidad, contra la dignidad de las mujeres. Fíjate que qué difícil de verdad es esto, porque si bien es cierto, las mujeres ya logramos ciertos niveles, que todavía falta mucho, con una serie de mecanismos que igual nos platicarás, hemos logrado integrarnos en ciertos niveles, a veces habiendo más mujeres, que por ahí alguien hasta ha manejado el tema de que ahora se aplique el tema de género a la inversa, ¿no? Cosa que no es así, ¿verdad? Pero bueno, este, es tan difícil porque déjame decirte que aun cuando ya hemos logrado romper esas barreras para lograr ascender a ciertas posiciones en las cuales resulta destacable ser la primera en, ¿no? Como en muchos casos nos ha tocado a ti y a mí, que insisto, eso no debería de ser destacable porque todos tenemos el mismo derecho a ocupar los mismos espacios, ¿no? Y aun cuando se ha roto en muchas ocasiones este aparente pacto para dejar pasar mujeres, que en muchos casos no es porque se rompa el pacto, es más bien porque a veces hasta conviene para sus propios intereses que suban mujeres, ¿no? Este, y lo digo, bueno, desgraciadamente así se da. Eh, También es cierto que cuando ya estás ocupando estas posiciones, te sigues enfrentando a este pacto. A muchas, y creo que a ti y a mí nos ha tocado, convivir en reuniones donde ya logramos cierto cargo, ya logramos cierta posición, estamos en medio de un gran número de hombres en el círculo de poder y en ese círculo de poder, aún teniendo el mismo nivel jerárquico y a veces hasta más experiencia las mujeres, no se nos considera ese mismo pacto sigue siendo un bloque en el que si tú quieres participar o si tú quieres hablar, no son tomadas en cuenta o muchas veces son mayoriteadas, como a mí me pasó muchas veces, tus participaciones o tus aportaciones. ¿Qué me puedes decir de esto? Hablando de de otra, digamos, conducta que se da de manera frecuente, aun cuando ya logramos avanzar, como te decía, a posiciones de poder, ya cada vez somos más en niveles jerárquicos un poco más, de estructura más alta. Todavía nos falta mucho camino para llegar a ser de verdad mujeres posiciones de decisión, ¿no? Por ejemplo, no tenemos todavía ni vislumbro la posibilidad de una mujer presidenta, ¿no? No veo que haya dirigentes mujeres en posiciones relevantes en ciertas instituciones, como por ejemplo la Corte, una presidenta, no la hay. A ver, nada menos en el INAP, no ha habido mujeres presidentas, ¿o sí? Ujú. Entonces, tú estás como vicepresidenta y sería genial que llegaras a la presidencia. En la barra, por ejemplo, de hecho, de 2 años para acá, se han suscitado, bueno, de unos años, poquitos, 3, 4 años, no sé, se han suscitado también movimientos interesantes en este sentido, donde, por ejemplo, hubo por primera vez una mujer en una amiga mía
muy querida, que es Rosita Cruz Lesbros, que fue por primera vez presidenta del Colegio de Contadores después de toda la existencia del colegio. Otra querida amiga que fue la presidenta de los notarios apenas de manera reciente, también en una institución donde toda la vida habían sido hombres. Logró por primera vez ser una mujer. En otra que se me está escapando, de notarios, de contadores, ay, se me fue otro ejemplo que iba a poner también de otra querida amiga. Entonces, aun cuando te digo, hemos estado logrando llegar a esos espacios, llegando a esos espacios, de cualquier manera nos seguimos topando, ya no con el techo de cristal, porque se supone que ya lo pasamos, ¿no? Que yo siempre he dicho que el techo de cristal no tiene nada, el cristal se rompe facilito y aquí no se rompe, pero por nada. Yo digo que es techo de hierro, ¿no? Este, pero te digo, cuando logramos traspasar ese techo y logramos llegar a estas ciertas posiciones, de todas maneras nos seguimos encontrando con una barrera que nos impide que nuestras opiniones permeen, que nuestras opiniones se impongan, que nuestras opiniones generen, solo por el hecho de ser mujer. Y esta es una conducta que bueno, tú conoces muy bien y que me gustaría que nos platicaras acerca de ella mientras te voy a compartir una imagen para que tú la ubiques, ¿no? Para que me puedas platicar un poquito de qué se trata esto y, y cómo lo podemos revertir, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Ay, Dios, deja cierro tantas pantallas que abrí. Ay, ay, ay. Ahí voy. Aquí está. Sí. ¿Qué nos puedes platicar del mansplaining y esta otra forma de violencia machista que cómo le hacemos para resolverla cuando ya llegamos, te decía, a ciertas posiciones de poder o nos involucramos con el círculo de poder y nos seguimos enfrentando a esto? ¿Qué nos puedes platicar de esto, mi estimada Gloria? Sí, pues sí, una vez ya insertas en los espacios de poder y en los espacios de toma de decisiones, nos vamos a estar enfrentando de manera recurrente a la misma violencia machista. En algunos aspectos la vamos a identificar como micromachismos, pero bueno, esto de micro es porque pareciera que no son visibles, pero son una forma de violencia sutil. Y estas formas de violencia sutil están también identificadas como violencia emocional o violencia psicológica. Este ejemplo que estás tú colocando, que a mí me parece muy importante, el mansplaining, es una forma de micromachismo y es una forma de violencia en contra de las mujeres que se hace explícita dentro de los espacios institucionales donde una mujer ya al ocupar cierto cargo o cierto nivel, es en buena medida pues agredida por los compañeros, agredida por los hombres. Y normalmente este mansplaining va en función de tratar de destacar ellos en y con relación a la presencia de las mujeres. Entonces, en este mansplaining es descalificar alguna aportación de una mujer interrumpiéndola, de entrada interrumpiéndola de manera abrupta y además cuestionando lo que acaba de decir, un poco tratando de querer como evidenciar que hubo una falla de parte de ella y lo que está diciendo es alguna eh, cuestión incorrecta. Entonces, normalmente estas apariciones del mansplaining se expresan diciendo, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo? Permíteme tantito, eso no es lo que queremos decir, te voy a explicar, pero siempre con una actitud absolutamente violenta y descalificando la participación de las mujeres. Esta descalificación, pues lo que va a generar en las mujeres es una fuerte sensación de inseguridad. Además de que si fuera la única mujer en un espacio donde estuvieran 2, 3, 4, 5 hombres, el resto de los hombres se va a acuerpar en esta lógica del pacto patriarcal.
Entonces, la que deja de tener la razón, aún teniéndola, va a ser la mujer. Sí, cierto. Fíjate que a mí quería traer a colación este tema porque yo he integrado en los diversos cargos y creo que tú también lo has vivido. Hemos integrado organismos que tienen grupos de decisión plurales, es decir, son con algunos plenos y demás, ¿no? Y en ese tipo de organismos en los que existe un cuerpo colegiado que toma las decisiones y una cabeza, cuando tú eres la única mujer, de verdad que es muy difícil, porque es muy común que se diga esto. Cuando tú aportas, en ocasiones ni siquiera se valora lo que aportas, por el solo hecho de ser mujer y por asumir que el resto de los hombres están conectados en el mismo canal, lo que tú aportes o lo que tú digas no cuenta. Ni siquiera lo toman en consideración o lo aprecian para ver si realmente lo que tú estás diciendo viene a generar algo que resuelva, ¿no? Y así te puedo platicar otros ejemplos. A mí me ha tocado mucho el que se diga, las mujeres somos, y más cuando llegamos a ciertas posiciones, y tú eres de esas, te conozco perfectamente, cuando llegamos a ciertas posiciones, somos muy inquietas, nos gusta proponer, somos propositivas y proactivas en muchas actividades. Y lo primero que nos dicen cuando se llega a ese tipo de niveles es, así no se ha hecho nunca, así no se hace aquí, ¿verdad? Ese tipo de, Así es. ese tipo de cosas forman parte de estos tipos de violencia y de estos sesgos que hay que seguir luchando y combatiendo, porque a veces el que llegues no necesariamente genera que ya lo lograste. Para llegar, inclusive, te cuesta, no sé si te ha pasado también, maestra, para llegar, te cuesta pasar un montón de filtros donde como mujer se te cuestiona aún más para ver si realmente tienes los méritos, cosa que derivado del pacto patriarcal no siempre sucede. El pacto patriarcal, perdón, genera muchas veces esos nexos o lazos que dicen, ah, pues sí, pon a mi compadre, pon al amigo, pon al cuñado, pon al hermano, ¿no? Y en cambio las mujeres, cuando tenemos que o queremos llegar a ciertos puntos, si no traemos una recomendación así, tenemos que demostrar el triple que tenemos la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Sí, Porque desafortunadamente nosotras así es. no hemos, aun cuando hemos hecho muchos grupos de género y nos apoyamos, nosotras operamos de manera diferente. Creemos en el valor, en el esfuerzo, en las capacidades que desgraciadamente para acceder a muchos de estos espacios no son consideradas. A mí me tocó un proceso en el que sí debo presumirlo y lo Así es. presumo, porque cuando fui designada, de entrada tuvieron que hacer, Sí, porque no había mujeres en el instituto, tuvieron que hacer una convocatoria exclusiva para mujeres. Y en las 11 candidatas, todas hasta la fecha, mi respeto y mi reconocimiento para cada una, todas tuvimos que demostrar en una serie de entrevistas, de preguntas, de currículum y de muchas gestiones, tuvimos que demostrar que podíamos llegar. Después de ese primer filtro, que fue una convocatoria de género, después vino un segundo filtro que fueron entrevistas y presentaciones y demás, y después un tercer filtro que tuvo que ver con una terna que se integró hasta llegar a la decisión final de acuerdo con una serie de valoraciones, que fue por primera vez un procedimiento que se llevó a cabo conforme al procedimiento que está ahora en la ley de transparencia, y que implicó que se hicieran inclusive públicos los resultados. Pero ve todo lo que tuvimos que pasar para lograr ese espacio que en otros casos, déjate digo, en el periodo anterior no se llevó a cabo y quedaron 5 hombres directos, así, sin mayor problema. Este tipo de cosas, aparte sí, te digo, de llegar a las posiciones aparte de todo este proceso, ya cuando llegas, pues además luego llegas a espacios donde la mayoría son hombres y derivado de este pacto,
tratan de nulificarte. Y digo tratan porque no lo logran. Desafortunadamente, no todas a veces tenemos el espíritu tan necio como el mío o como el tuyo, ¿no? Que no nos dejamos y que Correcto. somos bien aguerridas, ¿no? Y que por eso por ahí alguien nos califica, más bien nos descalifica con O, o sí, descalifica. más bien nos descalifica con ciertos adjetivos que nada tienen que ver con esa lucha que las mujeres han tenido siempre y que han impulsado y que tú muy bien has ilustrado desde el principio de nuestra plática. Entonces, bueno, haciendo una Sí, recopilación de lo que te estoy correcto. diciendo, a mí me gustaría en este contexto que nos contaras, derivado de esto, de ¿por qué se da esta violencia política? Porque es violencia y aparte se traduce en política cuando ya se va a los espacios públicos y a los espacios de decisión, cuando además se quiere ascender a ciertos niveles también de decisión. ¿Por qué se da esto? ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Y ¿qué podemos hacer nosotras también para contrarrestar ese pacto político? Deberíamos nosotros, perdón, ese pacto patriarcal. ¿Deberíamos nosotras también hacer un pacto matriarcal? ¿O qué tenemos que hacer? Pero yo no quiero desatar una guerra, ojo, si no me van a, al rato ya no me va a ver nadie en mi programa, ni a ti ni a mí. Yo lo que quiero No, es, no, no. no se trata de eso. Yo lo que quiero es que tú con esta amplia experiencia nos digas qué podemos hacer desde esa muy vasta experiencia que tienes en estos temas y en el ámbito sobre todo de la administración pública. Sí, muchas gracias, maestra. Estos pactos patriarcales son tremendamente complicados de resolver porque se rearticulan. Cuando se ha dicho, bueno, es que los hombres actúan de cierta forma y se acuerpan y acuerdan entre ellos y entonces se apoyan y entonces, bueno, eh, eso yo creo que también sin duda pasa por el tamiz, como tú bien lo has dicho, por el tamiz de lo político, ya cuando estamos dentro de las lógicas del espacio público. Y ahí ya en el tamiz de lo político, pues entran los intereses, maestra, ya entran los intereses, si son intereses de grupo o son intereses de partido. Entonces, los pactos se acomodan de otra forma, porque ahí sí estaríamos hablando de una especie de guerra dependiendo de los intereses. Incluso de los mismos pactos patriarcales podrían salir rupturas. Sí me explico, podrían salir rupturas de los propios pactos patriarcales cuando ya los intereses políticos o los intereses económicos u otros intereses están prevaleciendo en función de un bien en concreto. Yo creo que no estamos en la tesitura las mujeres de hacer un pacto matriarcal porque pues no estamos en una o no quisiéramos estar en una guerra. Sin embargo, lo que sí nos corresponde hacer, es no bajar la guardia en esta continua presencia que tenemos ya ganada en el espacio público, porque tú bien lo has dicho, estando en el espacio público se nos exige el doble para demostrar capacidades, para demostrar talento, para demostrar habilidades, y es donde no podemos bajar la guardia. Ahora, tú me podrías decir, bueno, y nos las vamos a pasar demostrando eternamente de que somos mejores, de que tenemos habilidades, de que tenemos capacidades, de que tenemos los estudios, de que tenemos los talentos, probablemente sea necesario, pero no puede ser una constante que las capacidades solo se midan en función de si es una mujer o si es un hombre. Tiene que ser en una connotación de igualdad. Es decir, si se van a dar las oportunidades tanto para mujeres como para hombres, el ocupar un cargo de toma de decisiones importante tiene que ser en función de las habilidades. Y eso me queda claro, ¿no? Pero ahí viene el gran pero, que muchas veces, como tú bien lo has mencionado,
las designaciones de cierto cargo o de ciertos cargos vienen acompañadas del amiguismo o del compadrazgo, y entonces ahí las habilidades y las capacidades de las mujeres quedan totalmente eh, eliminadas, excluidas o eliminadas. No es gratuito, y eso se ha agradecido mucho cuando se abren estos concursos, como tú bien lo has mencionado, exclusivos para que las mujeres puedan participar o puedan acceder a un cargo de mayor jerarquía o de mayor toma de decisiones, y se favorece en función de un género. ¿Por qué? Porque, insisto, y ya lo había mencionado, las prerrogativas que han tenido los hombres en condición de derechos y de favoritismos han sido muchas. Ahora que tú mencionabas, bueno, ahora pareciera como si los hombres de repente ahora abogaran o quisieran abogar por una igualdad de género a la inversa. Pues no, eso no, no es así, porque a lo largo de la historia las prerrogativas que han tenido han sido muchas, y ellos se las autoasignaron, Y ¿no? se la Por siguen eso, se autoasignando las siguen autoasignando. fíjate, perdón que te interrumpa, en la medida en que consideran todavía muchos, que para que logremos llegar, tienen que reconocernos nuestro derecho. Sí, Y dices, no, a ver, no me tienes que reconocer nada, yo ya lo tengo ese derecho. Lo que tienes que hacer es así crear es, mecanismos para que lo ejerza, ¿no? Pero yo no por existo supuesto. como tal porque tú me reconozcas, ¿no? Que claro que ha empezado por ahí, ¿verdad? Pero no es ese el Claro, pues ahí tenemos el caso de la misma maestra Griselda Álvarez Ponce de León. Cuando llegó a ser la primera gobernadora de la República, le decían al interior del partido de la cual ella emanaba, del Partido Revolucionario Institucional, le decían: Griselda, tú estás preparada para ser gobernadora, pero los colimenses no están preparados para recibir a una mujer como gobernadora. Y podríamos preguntarnos y abrirnos el signo de interrogación: ¿y estará preparado la ciudadanía mexicana para tener una presidenta? Oye, pero a ver, ¿alguna vez se ha preparado la ciudadanía para tener un hombre presidente? Mm, Fíjate que es muy buena tu No, intervención. ¿por qué No, tendría que prepararse la ciudadanía para recibir a una mujer? Creo que desde el momento en que un ciudadano vote por una mujer, desde ese momento ya está preparado porque se supone que claro, está emitiendo un voto consciente, ¿no? claro, pero ahí ya estamos hablando de una conciencia del voto. Cuando nosotros nos colocamos un paso atrás y decimos, bueno, ¿hasta dónde está preparada una ciudadanía? Yo creo que ya estaríamos en el momento de ello. Las últimas elecciones, las que acabamos de celebrar, pues ya dan cuenta, pues ya tenemos 6 gobernadoras, sin duda derivado de la lógica de la paridad de género de 50-50, y eso se marcó, y eso ha sido un gran beneficio en favor de las mujeres en el terreno de lo político. Ya contar con 6 gobernadoras electas y 2 en funciones, o sea, la gobernadora Claudia Pavlovich y la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y la licenciada Pavlovich en el estado de Sonora. Pues estamos hablando en este momento de 8 mujeres que estarán al frente de un gobierno. Una vez de que concluya sus funciones la licenciada Claudia Pavlovich, pues estaremos hablando de 7 gobernadoras en funciones. Bueno, entonces la sociedad mexicana sí, Si está ya preparada. está preparada para ello, pero estamos hablando en estos términos de preparado en función de el sistema patriarcal está teniendo fisuras, está teniendo tambaleos, y eso al sistema patriarcal le genera para sí mismo una afrenta, y el sistema patriarcal se defiende, que eso es lo otro que también tenemos que necesitamos tener previsto, y es en donde te digo, no podemos bajar la guardia, sobre todo cuando hay situaciones vinculadas a ciertos de ejercicio del poder que pudieran
rayar en fundamentalismos o en autoritarismos, los derechos de las mujeres corren ese riesgo. Y Simone de Beauvoir lo decía, y lo decía hacia los años 40, cuidado con aquellos aspectos donde se impongan, donde se instalen condiciones de un autoritarismo, de una dictadura, porque ahí es donde corre riesgo los derechos ganados de las mujeres, ¿no? Lo que estamos viendo ahora Entonces, con el talibán. la lucha pues está, pues a propósito de De los eso, ¿no? fundamentalismos talibanes, ¿no? Así Y de es, las así es. mujeres afganas, ¿no? Ujú. Alguien me Y de decía que por, situaciones que se viven también en nuestro país, sí. sí, alguien me decía que por qué causaba tanta problemática ahora eso. Y decíamos precisamente que porque el que llegue en este tipo de gobiernos totalitarios o de algún otro corte, necesariamente implica un retroceso en los derechos ganados de las mujeres, ¿no? Y ese retroceso, el que sucede en un Correcto. país, impacta en todo el mundo. ¿Por qué? Porque les da por copiar, ¿no? Pero además ahora, a diferencia de otros Así es. contextos, hay que recordar que tenemos desarrollado desde 2015 la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, donde a través de su objetivo 16 tenemos la obligación en todo el mundo de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y con base en el objetivo 5, garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por eso, ahora más que Correcto. nunca, el que haya este tipo de circunstancias, se tiene que alzar la voz en todas partes porque implica un retroceso para todas. El que haya la instalación Correcto. de este tipo de gobiernos, de este tipo de administraciones, ¿no? Es que generan ese retroceso y obviamente un retroceso que perjudica no solo a la población de ese país, sino en general a los derechos de todas las mujeres en el mundo, porque con ello se desconoce este papel de la igualdad de género, de la equidad de género como mecanismo. Eh, el tema de la administración pública inclusiva queda totalmente fuera porque obviamente gobiernos de este tipo no lo van a implementar. Las instituciones obviamente también se caen porque instituciones que se crean para defender los derechos de las mujeres, los derechos de la familia, de los hijos y de todas las cosas que tienen que ver en torno también con las mujeres, la familia y el desarrollo de sociedades de este tipo, pues se caen, ¿no? Obviamente todo esto se cae y se vuelve otra vez a los viejos sistemas patriarcales que tú has mencionado y obviamente pues hay que volver a empezar para romper estos parámetros que tanto trabajo, pues nada más 2000 años nos ha costado, ¿no? Si es que nos vamos de Cristo para acá, ¿no? ¿O cómo ves, Pues maestra? nos ha costado 5000 años, maestra, en Más términos bien, reales, porque el origen de este patriarcado nos remite a poco más de 5000 años de existencia de la humanidad. Ya en la antigua Grecia, y bueno, ahí tenemos un antecedente aristotélico, pues, Aristóteles pues es uno de los primeros grandes misóginos en la humanidad, ¿no? sí, grande, O de sea, muchos de los pensadores destacados tenían ese tema, ¿no? así es, ¿no? Entonces ahí tenemos también en las sociedades griegas, evidentemente estamos hablando de miles de años atrás, pero es donde está el asiento de esas sociedades misóginas y de esos patriarcados, ¿no? Que evidentemente, pues en aquellas épocas, pues lo que menos pudiera haber sería algún tipo de manifestación o de queja de parte de las mujeres, porque ahí imperaba absolutamente la misoginia, pero ya cuando avanzamos, y a lo mejor ahí doy un salto inmenso hacia la Revolución Francesa, pues ahí ya tenemos otros pensadores como Juan Jacobo Rousseau, y Juan Jacobo Rousseau será otro gran misógino, ¿no? Y bueno, pues entonces a lo largo de la historia, por eso se hace tan importante que sean contada la historia desde las mujeres, para las mujeres y por las mujeres. El destacar los espacios donde las mujeres han estado, destacar los trabajos que han hecho las mujeres,
en los lugares que han ocupado en la ciencia, en la tecnología, en las artes, en la literatura, en la política, en la administración pública, en la antropología, en la sociología, en todas las disciplinas, es indispensable porque es la única forma que nosotros podemos evidenciar el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia y dar cuenta que, si bien tú lo has mencionado y lo subrayamos, ¿no? Se nos exige el doble, como la misma maestra Griselda de Álvarez Ponce de León escribió, se nos exige el doble o se nos pide hasta el triple para demostrar que tenemos una serie de habilidades, cualidades y capacidades de alta competitividad y valía frente a cualquier hombre, ¿no? Sí, muy Sin duda. difícil. Bueno, mi querida maestra, aquí podríamos estar hablando horas y horas del tema y bueno, hay mucho todavía que decir, pero creo que hay más todavía por hacer y lo importante que yo dejaría anotado es que no debemos bajar la guardia, debemos seguir insistiendo, debemos seguir abriendo camino para las generaciones que vienen, así como las que nos precedieron abrieron camino para que nosotras pudiéramos estar hablando en este contexto de libertades ahorita de todos estos temas y en los diferentes cargos y lugares donde hemos estado, Así es. seguir manteniendo ese espacio para que otras mujeres vengan. Las mujeres tenemos que ser más sororas, más empáticas, Sí, tenemos que impulsarnos, tenemos que aprender de aquella historia que tiene que ver con una cubeta de ¿cómo se llama? de cangrejos. De cangrejos y tenemos que trabajar de la misma manera en esa cubeta de cangrejos para salir juntas de estos hoyos. ¿Tú qué nos, ya para cerrar, maestra, tú qué nos recomiendas como conclusión en tu vasta experiencia, en tu cátedra que das de género y de temas de administración pública? ¿Tú qué recomiendas? Ya no tanto para nosotras que debemos seguir haciéndolo, eso yo lo voy a seguir tomando como recomendación y bíblico, pero para las futuras generaciones, ¿qué pueden hacer las chicas ahora en este contexto, las mujeres ahora en este contexto, para que no haya marcha atrás en esto, para seguir? Yo veo que las chicas ahora son más empoderadas, son más aguerridas. Yo tengo una Sí. hija y mi hija es de verdad, me fascina su manera de pensar y su manera de ver estas cosas y de defender sus derechos. ¿Y qué haríamos para lograr esto y generar seguir generando esta construcción, obviamente también de la mano de muchos hombres, de la mano de una sociedad incluyente, yo creo mucho en ello, para lograr el día de mañana que ya no tengamos que hablar de estos temas? ¿Tú qué nos recomiendas? Correcto. Mira, yo creo que vamos a seguir hablando de estos temas por un buen tiempo para empezar y necesitamos un proceso reeducativo, maestra, es decir, todos los espacios de orden institucional, las escuelas, las universidades, las primarias, las secundarias, el propio orden del Estado necesita impulsar un trabajo reeducativo, porque aquí lo que tenemos que cambiar de fondo es la violencia que viven las mujeres, la violencia, porque todos los espacios tienen una connotación de violencia. Entonces, a partir de un proceso reeducativo, necesitamos erradicar la violencia en contra de las mujeres como un primer elemento, y eso también está consignado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin duda, las jóvenes estudiantes, las jóvenes que participan en las marchas, que lamentablemente ante esta situación de pandemia, pues mucho de eso se interrumpió, pero que participan en las marchas están convencidas y estamos convencidas que la lucha es un primer momento y del cual no vamos a bajar la guardia. El otro momento es un momento y es un proceso educativo y reeducativo. Entonces aquí la invitación es que pues se acerquen a todos aquellos espacios que nos permitan conocer, que nos permitan reeducarnos, que permitan reeducar también a los hombres, como tú dices, pues es un punto de encuentro y es un punto de inclusión
indispensable en el cual tenemos que participar tanto mujeres como hombres. Esa sería mi sugerencia, mi recomendación. Muchas gracias, maestra. Es un honor y un gusto escucharte. De verdad No, que no, para mí. se me fue este tiempo rapidísimo, como siempre, pero hay temas, todos los temas que hemos abordado en estos programas me gustan mucho, pero creo que uno que traigo, no solo por mi condición de mujer, sino por una condición de justicia que creo que traigo más arraigada y que me hizo elegir estas profesiones que ahora ejerzo, es el defender y el luchar por los derechos de las mujeres. Y bueno, Así es. pues si en ello nos va la vida, seguiremos haciéndolo, ¿verdad, maestra? Y tú eres un ejemplo de ello. Muchísimas Pues en ello gracias. estamos, En ello estamos. en ello Muchas estamos, gracias por estar con nosotros en esta esta lucha. tarde. Gracias. Te damos un fuerte aplauso porque creo que, Muchas gracias. no, de verdad que Gracias. muchas gracias, maestra, por estar Un aquí abrazo. y vamos a despedirnos. ¿Quisieras despedirte brevemente de nuestro auditorio? Pues agradezco muchísimo el favor de la atención que nos brinda tu público en este tu programa La Lupa y agradecerte infinitamente, querida maestra Elsa Viviana, que tengamos este acompañamiento mutuo, cercano, sororo, que siempre nos ha caracterizado y que pues, siempre estaremos en la batalla por estos espacios y por seguir abriéndole a las mujeres, a las jóvenes que vienen detrás de nosotros, los canales y los caminos para que pues podamos ascender a mejores terrenos y a mejores lugares en la toma de decisión gubernamental y en la toma de decisión política del país, sin duda. Muchas gracias, Muchas maestra. gracias. Y bueno, pues me voy Muchas gracias. a despedir. Yo sé a manera de conclusión que si bien es cierto, las mujeres hoy en día ocupan o ocupamos cargos de importancia o relevancia en la administración pública, es lamentable que, pues aún es lamentable que en sus núcleos laborales se sigan sufriendo diversos tipos de violencia por el hecho de ser mujer, tanto para acceder como para permanecer en esos lugares. Nos enfrentamos día a día a los estigmas sociales de una sociedad machista, como bien, y patriarcal, como bien refirió mi querida Gloria, y que esto no es ofensivo, no estamos tampoco en contra de nadie. El tema es que no se trata más que de conductas mal aprendidas y de de cuestiones que, como bien se menciona en estas conclusiones, hay que reeducarnos, ¿no? Para lograr de verdad un desarrollo intelectual, profesional y laboral en el que las mujeres seamos incluidas sin necesidad de tener que pelear espacios. Todos tenemos los mismos derechos. Aún falta reforzar verdaderas políticas públicas, las cuales de manera real refuercen la ideología de hombres y mujeres, donde sea posible llegar a una verdadera equidad de género, pero yo creo que iríamos más allá, a una verdadera igualdad e inclusión. Muchísimas gracias a ustedes. Me despido. Gracias, maestra. Gracias, auditorio, por estar con nosotros este día, esta tarde. Les damos las gracias por acompañarnos en esta su emisión de su programa La Lupa, que esperamos que se siga convirtiendo en su tarde favorita de todos los jueves para tratar con nosotros estos temas y lograr socialmente alguna conciencia que nos permita ir encontrando las soluciones para lograr los fines de convivencia social que tanto anhelamos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto en el siguiente programa. No se lo pierdan, difundan y hagan llegar a todos aquellos que ustedes consideren que quieran y que puedan oír nuestras voces para que siga permeando estos temas. Muchas gracias, hasta la próxima y que tengan muy buena tarde.